Muy buenas noches a todos. Mi nombre es William Osorio, soy comunicador social periodista de la Universidad Minuto de Dios y en el día de hoy pues estamos iniciando nuestro cuarto encuentro de egresados, Polifonías, un encuentro con múltiples voces en el contexto. El día de hoy pues nos acompaña Néstor Mancini. Néstor nos va a dar la charla sobre responsabilidad social universitaria, desafíos más allá del discurso. Dentro de este encuentro como tal, el día de hoy nos acompaña nuestra decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Lucedilma Rojas. Lucedilma, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de graduados de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Este encuentro que hemos denominado Polifonías, un encuentro con múltiples voces en contexto. Esta denominación ha sido una denominación que se ha construido con el equipo directivo de la facultad, pensando precisamente en estos espacios en los cuales estamos invitando a los graduados de los programas de nuestra facultad. Así que bienvenidos a egresados de nuestro programa de comunicación social, nuestro programa de psicología, egresados de trabajo social, egresados de la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, que es el programa que en este momento lidera la invitación a esta jornada de reflexión precisamente en torno a la responsabilidad social universitaria, desafíos más allá del discurso. Este espacio es un espacio académico que indudablemente nos permite a todos construir unos momentos de diálogo y de avance en lo que son las reflexiones de orden académicas, pero también reflexiones del contexto, de las realidades, no solamente nacionales, sino también de orden internacional. Hoy tenemos un invitado internacional que nos acompaña de Argentina, el profesor Néstor Mancini, ya nos lo mencionaba William, le damos la bienvenida. Le compartimos a usted, así como a todos nuestros egresados, que estamos celebrando 30 años de nuestra institución. Nuestra Corporación Universitaria Minuto de Dios está celebrando sus primeros 30 años de vida y hemos denominado nuestro lema de Transformando a Colombia, porque indudablemente entre los retos que tenemos es llegar a aportar de manera significativa a la transformación de nuestro país. Y creo que lo estamos logrando con los procesos y los trabajos que venimos adelantando desde nuestra modalidad tanto distancia como virtual. Entonces, muchas gracias por su presencia, profesor Néstor, y a todos nuestros egresados que nos acompañan. También tenemos algunos estudiantes que hacen presencia en esta tarde de hoy, un poco lluviosa aquí en Bogotá. No sé, profesora, ya Néstor, cómo esté. Aquí ya está pasando el aguacero en Bogotá. Nuestro país está pasando en estos días por una época de invierno, entonces, bueno, pero es parte también de lo afortunado que tenemos de nuestra naturaleza. Así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y a todos nuestros graduados, muchas gracias por su presencia, también al equipo de la maestría que ha hecho posible este cuarto encuentro de polifonías en cabeza de César Aguirre, que es el director de la maestría, y pues nos acompaña también, por supuesto, William Osorio y Adriana Quimbayo, que también es profesora de nuestras maestrías y que ha gestionado también este espacio. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí, William, vos tenés que decir algo más, si no, vamos cuando ustedes digan. Pues si quieren vamos de una vez, pues a hacer una pequeña presentación tuya. Pues Néstor en este momento, él es licenciado en Comunicación Social, periodista y educador, tiene diplomado en Derechos Humanos, es capacitador en técnicas de comunicación grupal, es vicepresidente de la Asociación Civil Proa Comunicación, capacitador y productor de radio,
corresponsal para agencias de noticias radiofónicas en América Latina, es realizador de videos educativos que promueven el ejercicio de los derechos de las personas, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Quilmes, escuela secundaria e institutos terciarios. Desde el 2004 integra el grupo de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente trabaja en el proyecto de investigación más desarrollo de ética del reconocimiento y derechos humanos en la práctica educativa. Él posee trabajos publicados y actualmente es maestrando en industrias culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. Ahora sí, con esto, ya con esta presentación, bienvenido Néstor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, William, muchas gracias a, bueno, a todas las autoridades, a todo el equipo que, por supuesto, se ha puesto o mejor dicho, siempre están trabajando y se han puesto a diseñar toda esta apuesta en la que, por supuesto, irán compartiendo con otros también ponentes y otros profesionales. Me decían cómo estaba el tiempo por aquí, también aquí ya estamos en este otoño, camino en apenas 20 y pico de días al invierno y ya las temperaturas también se han modificado por estos días con algo de lluvias también, no demasiadas, pero ya hay que usar un poco lo que decimos acá, un poco la camperita y evitar, bueno, los resfríos y todo esto que suele aparecer con los cambios de temperatura. Y sobre todo seguir cuidándonos porque, bueno, el coronavirus, si bien con las vacunaciones ha logrado, digamos, desaparecer bastante, no es del todo y aunque ya no ocupen a veces las pantallas o las plataformas con muchísimo tiempo, muchísimas líneas, muchísimo espacio, tenemos que seguir cuidándonos. Así que por aquí hemos vuelto a la presencialidad también en el ámbito superior y en los otros niveles educativos, pero bueno, con el uso de barbijo, calculo un poco lo que estarán haciendo probablemente también ustedes por allí. Bien, vamos entonces un poco a lo que particularmente a nosotros nos ocupó cuando nos invitaron oportunamente a pensar esto de la responsabilidad social universitaria, que en el caso tal vez de Argentina debería decir que el tema de la responsabilidad social casi siempre estuvo demasiado focalizado a las organizaciones de carácter lucrativo, entendiendo sobre todo de carácter muy comercial en torno a producción de distintos bienes o ofrecimiento de distintos servicios, pero no tanto en lo que es el ámbito de la educación. En principio, tal vez por dos razones. Todos los países tenemos órganos de evaluación y contralor de los distintos niveles educativos y aquí nosotros tenemos lo que se llama la CONEAU, que es la sigla que significa Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, que por supuesto es la que evalúa y va acreditando no solamente las carreras que se dictan en cada una de las universidades, sino nuevas propuestas de carreras, etc. Y aquí tiene un prestigio y una trayectoria que también funciona de alguna manera como un órgano de control en esto que vamos a hablar de la responsabilidad social universitaria. Y decía que este tema muchas veces más bien está pensado aquí en Argentina para las organizaciones más comerciales, que es donde, sobre todo desde fundamentalmente la vuelta a la democracia, pero el periodo de neoliberalismo fuerte que hubo de transformaciones en los 90 y más acá, ubicó en el centro de atención social a todas estas organizaciones, a veces las muy grandes, que de repente tienen una serie de, bueno, de ganancias enormes y que no siempre aparece eso reflejado en las inversiones o en el modo en que esas inversiones se hacen respetando las leyes propias de cada país y
lo que no está tal vez en las leyes, pero sí en toda ciudadanía, en toda comunidad, que son aquellos principios que nosotros ligamos y a veces los encerramos en la palabra ética. Entonces, por eso un poco jugamos en esto del título, que los desafíos que tenemos entre el discurso y la práctica, ¿no? El discurso y los hechos. Algo que parece ya un lugar demasiado común, pero que vale la pena revisarlo. Esto que siempre hoy, sobre todo que estamos tan atravesados por las nuevas tecnologías, y que lo podemos revisar a través de las distintas páginas oficiales, de distintas organizaciones. Bueno, ¿qué declara como visión? ¿Qué es lo que declara como misión una organización? Y bueno, luego en la práctica, ¿cuánto de eso se corresponde y cuánto no? Es decir, ¿qué políticas institucionales, qué estrategias para llevar adelante esas políticas, qué planificación y que eso se corresponde con lo que desde nuestra mirada de los derechos humanos favorece precisamente una vida en democracia, un modo de ser y estar donde todos los derechos sean no solamente respetados, sino gozados por todos los que habitamos, en el caso de las universidades, docentes, estudiantes, graduados, directivos, es decir, todos los que no son docentes, pero también forman parte vital de una universidad. Y entonces, ¿de qué manera estamos, como siempre ha ocurrido, siendo un fiel ejemplo, si me permiten, reflejo de lo que muchos en la sociedad esperan, es decir, instituciones que sean creíbles? De hecho, siguen siendo aún con todos sus problemas aquí, tal vez una de las instituciones que conserva más prestigio entre otras. En otras épocas tal vez la Iglesia también estaba entre las principales, sigue teniendo su anclaje en la ciudadanía, tal vez un poco más ya ahora fragmentado por la aparición de tantas otras iglesias, y sobre todo algunos otros que aquí pasan por una crisis bastante grande. El mundo de los medios, sobre todo los grandes medios de comunicación, el periodismo y cómo se ejerce. Y en este momento nosotros estamos en un tiempo, yo diría, necesario y al mismo tiempo delicado en torno a lo que es el tema de revisar lo que sería el poder, uno de los tres poderes que hace cualquier democracia, que es el poder judicial. O sea, estamos en pleno debate social aquí por la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bueno, ahí una serie de análisis y críticas a una justicia que muchas veces ha dejado de ser lo más imparcial posible, lo más equitativa, una justicia que sigue sin adecuarse a las nuevas miradas con perspectiva de género. Bueno, una cantidad de cuestiones que vamos a ir habitándolas en este rato que compartimos en esta tarde. En ese discurso y práctica, un poco yo en el escrito que en su momento compartimos, hablo un poco de estas tendencias que a veces están normalizadas, naturalizadas en nuestro modo de vivir cotidiano. Sobre todo, vuelvo a decir, nos ha marcado tanto las dictaduras que uno casi a veces empezó a contar desde la vuelta a la democracia. Se me está ligando con algún audio, no sé si hay, William. Podemos ver por qué se liga el audio. Y entonces decía que las tendencias normalizadas o naturalizadas tienen que ver con estos modos que el capitalismo, pero también yo suelo llamarlos parientes cercanos, es decir, el neoliberalismo, lo que tiene que ver con los procesos de transformación muy fuertes que hemos tenido desde lo económico, pero también desde tantos otros aspectos, sí, claro, marcados por lo económico, que nos obliga, nos desafía a pensar y a romper. Hoy se utiliza tanto la palabra decolonizar, descolonizar, ciertos conceptos que los tenemos como muy, incluso muy acentuados todavía
por lo menos en muchos espacios docentes en el nivel superior. Me refiero, por ejemplo, aquí nosotros estamos remarcando mucho las casi 60 universidades públicas que tiene nuestro país, o sea, a lo largo y ancho de todo el territorio, que están llenas, felizmente están con mucha población estudiantil en muchísimas carreras, pero hay digamos, una convivencia de lo que llamamos miradas que son muy ligadas a lo que llamamos lo meritocrático, a una especie de ley de oferta y demanda, una especie de el sálvese quien pueda, el yo hago la mía, el yo hice esfuerzo, entonces si estoy más arriba me lo merezco y me merezco más que el otro. Un discurso que lleva cierta trampa en torno a las miradas que ya han sido suficientemente revisadas, no solamente desde las leyes en torno a los derechos humanos, sino todas las discusiones y debates académicos que se vienen dando. Y en eso voy a referirme particularmente a eventos que se dan casi cada 10 años, y del cual el último se hizo aquí en Argentina en 2018, aprovechando que en 1918 se dio lo que se llamó la reforma universitaria. Pero bueno, enseguida voy a ir por ahí. Decía que el tema de la meritocracia ha provocado numerosas desigualdades. Para ponerles un ejemplo, en aquella reforma de 1918 se venía trabajando y luchando para que, por ejemplo, las universidades de nuestro país, que no las había muchas, les paso nada más que una línea de tiempo muy, muy rápida. La Universidad de Córdoba, mi tierra natal, es la más antigua, tiene casi 420 años de existencia. Luego está la UBA con 200 años, la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de La Plata, que tiene unos 120, 130. Después hay casi 50 y pico de universidades que andan entre los 80 años y, por ejemplo, en nuestro caso, ustedes decían que la Uniminuto está cumpliendo 30. Bueno, más o menos es lo que la Universidad de Quilmes también tiene de edad. Es decir, tenemos 32 años, nacimos ahí sobre fines de los 80, así que estamos compartiendo esa juventud, ¿no? Y entonces aparecen estos discursos también en nuestra formación, discursos que son parte de esa fragmentación social, no solamente que las dictaduras en todo el continente produjeron, sino también lo que el neoliberalismo vino a marcar como un modelo que, por supuesto, deja afuera a millones y no reconoce diferencia de sexos ni edades. Es decir, deja a millones literalmente afuera. Y en ese marco, entonces, las distintas conferencias que cada 10 años hace la educación superior en América Latina y el Caribe, tuvo por lo menos dos momentos. En realidad son más. Hacia fines de los 90 en Cuba, pero en 2008, ahí mismo, entre ustedes, en Cartagena de Indias, se hace la conferencia, que luego en 2018, como les decía, se hizo aquí en Córdoba, y donde ya en el 2008, lo que casi todos los rectores, estudiantes, docentes, reafirmaron es lo que ustedes en pantalla ya están viendo. Es decir, que la educación superior ya no es un servicio, como muchas veces aparece en los discursos, ¿no? Inclusive en los discursos de quienes gestionan un país, digamos, desde la presidencia, de los distintos poderes, que dicen, bueno, la educación es un servicio. En realidad es mucho más que eso. No es un servicio. Es un bien público social, es decir, que nos pertenece a todos. Y entonces ya no es que quede en manos de quien de repente construya una sociedad, abra una institución y ofrezca una serie de carreras donde se puede formar, sino que es un bien que nos pertenece a todos
y que además está recontra ya allanado el camino en las leyes internacionales y nacionales de cada país, que es parte de los derechos humanos vitales que nos asisten a todos y de los cuales el Estado no se puede deshacer. Es decir, decimos aquí, no se puede esconder, es decir, no puede decir yo no tengo nada que ver en eso. Y en la responsabilidad social universitaria, acentuada en este concepto que no es poco, porque aún hoy, aún con aquella declaración de Cartagena de Indias 2008, aún con la de 2018, donde éramos casi 12.000 participantes en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba, se reafirmó este concepto. Es decir, ya no es solamente algunos rectores sueltos, sino que es toda una comunidad que dijo, esto es lo que por lo menos en nuestro continente, en la patria grande, como les suelo decir, América Latina y el Caribe, es lo que nos sostiene en una disputa de sentido, pero también en una disputa, por supuesto, de lo que tiene que ver con exigir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, que elaboren un presupuesto que garantice y que favorezca que cada día más estudiantes de distintas edades, que también es una alegría de esta década, por lo menos calculo que entre ustedes también, que nuestras aulas estén pobladas con quienes recién terminan la secundaria y quienes de repente están en sus 40, 50, 60 y 70 años y vienen a, por lo menos a llenar ese deseo y eso que dejaron pendiente por una cantidad de razones y que lo quieren, bueno, realizar, ejercer su derecho. Y también romper con lo que en aquel momento, en 1918, rompieron sobre todo los movimientos estudiantiles, que era una educación superior que estaba pensada casi con carácter monárquico, es decir, los rectores eran vitalicios, los cargos docentes que no eran concursados también casi eran vitalicios, la mayoría de los estudiantes, que no eran demasiados, que accedían, eran los que pertenecían a familias que tenían una condición económica holgada, esto es lo que decimos aquí, la clase media y media alta, o la clase muy alta, y la mayoría, es decir, los hijos de los obreros, quedaban bastante afuera. En ese marco hay un rompimiento fuerte de esa lógica, más o menos aquí a mediados del siglo XX, cuando se inaugura en el primer gobierno de Perón que tuvimos, ahí en la década del 40, se inaugura lo que se llamó en su momento la Universidad Obrera, hoy llamada Universidad Tecnológica Nacional, con sede en casi todo el país, o sea, tiene muchas sedes. Y entonces, lo que estamos revisando en torno a la responsabilidad social universitaria es que ya no son tan solo los rectores o los principales cargos los que tienen aquí que dar cuenta de una responsabilidad social, sino que somos todos los actores. Un poco lo que también hoy, con sentido inclusivo, pensamos en términos de que están los estudiantes, estamos los trabajadores de la educación, pero también hay otra cantidad de colectivos que forman parte y que habitan nuestras universidades, ¿no? Los movimientos de mujeres, los sindicatos, las comunidades indígenas, los colectivos LGBTI, las organizaciones que disputan por lo ambiental, es decir, una cantidad de colectivos que antes casi también quedaban por afuera de los muros de las universidades y que hoy ya forman parte, incluso a veces no todos en las aulas formándose, pero sí de construcción y articulación en torno a acciones en el territorio, como decimos aquí. Entonces, la responsabilidad social universitaria, como por ejemplo en nuestro estatuto, marca, si querés vamos pasando a otra placa, William. Nuestro estatuto decía, marca que la universidad propende a favorecer y a formar respetando los derechos de todos y todos, etc. Entonces, es ahí donde nosotros también debemos poner la mirada, debemos poner el acento, no tanto con un control cuasi policial,
sino por esto que nos debemos como sociedad. Es decir, una sociedad que no solamente aporta desde sus impuestos para que muchos lleguen a formarse, sino que también quiere que esos profesionales que se forman una vez que tienen su título, primero, ya tengan algún roce con la sociedad y entiendan la realidad en la cual se insertan a trabajar, a desempeñarse en lo que les gusta, en lo que se han formado, en lo que se han especializado, sino también con una mirada particularmente comprometida, es decir, no atada a la cuestión, por ejemplo, meramente mercantilista, es decir, está bien, todos necesitamos insertarnos laboralmente y obtener una remuneración digna, una remuneración que nos permita vivir bien, pero ahí no acaba el compromiso, y no acaba el compromiso una vez que se le dio el cartón, digamos, se le dio el título a quien acaba su trayecto de formación, sino todo lo contrario, es decir, y aquí los graduados tal vez es una de las figuras centrales para pensar cómo hay, digamos, un puente, una continuidad en la sociedad para no solamente mostrar que, por ejemplo, la Uniminuto forma muy bien a sus estudiantes o la Universidad de Quilmes formamos muy bien a nuestros estudiantes, sino que lo hacemos con una mirada que construye una mirada comprometida con todos aquellos problemas a los cuales se le intenta dar solución. Miren, calculo que les habrá pasado lo mismo, pero aquí la mayoría, en el primer año de la pandemia, la mayoría de los consultados que aparecían en todos los canales, ahí los canales se acordaron que existían las universidades y empezaron a llamar a epidemiólogos, a investigadores científicos en distintos rubros ligados a lo que era el estudio del coronavirus y todo lo demás. Y hubo realmente una buena cantidad de minutos, de horas y de líneas en los distintos medios hegemónicos que permitieron que la mayoría de la población entendiera mejor y también corroborara lo que, por ejemplo, se hace en las universidades, ¿no? Es decir, todo lo que se produce y que a veces no es suficientemente comunicado a toda la sociedad. Y aquí yo me detengo, recién en la presentación decían, en realidad estamos ahora con un proyecto que está revisando la cuestión de la educación en derechos humanos en el nivel superior, pero estamos poniendo el ojo sobre la comunicabilidad, es decir, más allá de comunicar todo lo que hace la universidad a sus estudiantes a través del portal web, a través de las distintas plataformas que manejamos, el resto de la sociedad colombiana, el resto de la sociedad argentina, ¿hasta dónde se entera de todo lo que estamos produciendo en conocimiento científico? Digo, ¿cuánto le comunicamos más allá de vernos estudiantes y docentes en un congreso? Nosotros creemos aquí que tenemos un desafío todavía bastante grande en ese sentido y que hace a la responsabilidad social universitaria. Y esto lo sigue marcando esa declaración final de la CRES. La CRES es Conferencia Regional de Educación Superior, la de 2018 que la hacía en Córdoba, donde remarcaron el documento final, es mucho más largo, pero bueno, yo aquí traje nada más que 2 o 3 citas, que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y para la igualdad, y no para la estratificar y dejar a algunos arriba de la pirámide y a una gran mayoría abajo y por fuera incluso de posibilidades de ejercer derecho. Y sobre todo, tratando de también adecuarnos a estos tiempos. Si hay leyes que ya favorecen, por ejemplo, la diversidad de género, de hecho, esta mañana estaba charlando con una alumna que se está formando para docente, pero que se percibe con otro género. Y bueno, aquí en las universidades estamos dando pasos lentos, ciertamente, porque están las leyes, pero a veces la práctica hace que, por ejemplo, si no hay una formación de todo el personal docente o no docente, nos encontremos con que aparecen trabas burocráticas que, bueno, dice, sí, la ley nos dice que tenemos que reconocer cómo se autopercibe la otra persona y respetar ese modo de autopercibirse. Pero en la práctica resulta que oponemos una cantidad de no solamente de obstáculos en trámites, sino también discursivos, que terminan siendo modos, por lo menos, que momentáneamente excluyen o ralentan lo que es el practicar efectivamente lo que está en la letra.
lo que dijimos recién en el título, ¿no? Del discurso a la práctica, a veces las distancias, y bueno, suelen ser extensas. Entonces, remarcar esto de que la educación no es una mercancía. Por ello es que, y aquí fuertemente, miren, hay algo que, como suelen decir a veces los periodistas, es una primicia. Acaba de reunirse hace poco más de una semana los rectores de las 57 universidades nacionales y han aprobado algo que hemos propuesto, lo que es una red que funciona dentro del Consejo de Rectores, que se llama Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, ¿no? Y venimos proponiendo que la formación en todas las carreras, en todas las universidades públicas, tengan una mirada con perspectiva de derechos humanos. Y lo acaban de aprobar los rectores de las 57 universidades para que empecemos lentamente a diseñar y a planificar esa implementación en todas las universidades, que por supuesto también va a arrastrar la necesidad de un presupuesto o un ítem mayor, digamos, en el presupuesto que habitualmente dedica nuestro país, por ejemplo, a la educación. Y para ello, entonces, también abrir los ojos a veces en los acuerdos que suelen hacer nuestros países. Por ejemplo, ustedes reconocerán a la OCDE, que es la organización europea que tiene que ver con el comercio y que muchas veces propone, por supuesto, distintos convenios con los países que terminan imponiéndole condiciones para que se mercantilice la educación. Entonces, todo pasa por la ley de oferta y demanda y ahí empieza y acaba el derecho, según esa mirada, ¿no? Es decir, tenés para pagar, estudias. No tenés para pagar, buscate otro lugar donde puedas formarte. Entonces, en ese marco nosotros tratamos de sostener aquel ideario que nuestro prócer ahí, Domingo Faustino Sarmiento, por lo menos en lo que rescatamos positivo de nuestro prócer, porque ha tenido también unos fuertes pensamientos excluyentes en otros aspectos, nos ayudó a construir un sistema público, o por lo menos predominantemente público en nuestro país, y hasta el día de la fecha, es decir, casi 150, 160 años después, tratamos de, no importa con qué gobierno, de qué color político, tratar de defender esa posibilidad. Podemos pasar, si quieren, a la siguiente placa. Entonces, en ese marco, la ética inevitablemente nos implica una responsabilidad en esto que decíamos, en los hechos. Es decir, mostrar una transparencia en el uso de los recursos, es decir, un compromiso en que esos recursos efectivamente estén bien utilizados y que el ejercicio de ciudadanía también deje de estar tan estratificado. Aquí yo no voy a decir nada nuevo cuando nos referimos a que, bueno, si hubo un Paulo Freire o en el campo de la comunicación ha aportado tanto un Jesús Martín Barbero, que se nos fue hace tan poco tiempo y tanto los extrañamos, un Mario Kaplun en Uruguay, o un Juan Díaz Bordenave en Paraguay, o un Luis Ramiro Beltrán en Bolivia, y podríamos seguir el listado. Es decir, hay una cantidad de aportes que ni siquiera ya tenemos que solamente irlo a buscar a la escuela anglosajona, o toda la influencia que ha ejercido siempre en nuestro continente, sino que también tenemos aquí una cantidad de basamentos bien sólidos que están a la mano, que vale la pena que los pongamos sobre la mesa, los actualicemos, por supuesto, en los debates, y que entonces esa ciudadanía permita construir mejores democracias que las que hemos logrado hasta este momento. Y que entonces eso forme parte de lo que Hannah Arendt y tantos otros autores, nos han aportado en torno a la consideración de lo que es la esfera pública. Y ese estado que, bueno, está siempre requiriendo, lo decía en términos de salud a propósito del coronavirus, pero en tantos otros aspectos, de nuestro aporte. Y quisiera aquí también abrir un poco la mirada que sobre los derechos humanos tenemos, porque también sobre eso se ha ido haciendo toda una actualización
hasta fines de los 90 teníamos una mirada en torno a los derechos humanos que era más bien jerarquizada como en niveles y etapas. Entonces decíamos, primero vamos por los derechos civiles y políticos, después vamos por los derechos económicos, sociales y culturales, después vamos por los de tercera generación y así. Da ahí una buena cantidad de autores y también de debates a nivel internacional, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón, también lo que aporta el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica en nuestro continente y tantísimos otros organismos u organizaciones como podría ser, no tanto en lo académico, pero sí en lo que ha aportado el Servicio de Paz y Justicia en toda América Latina. Una mirada donde los derechos humanos tienen un carácter de interdependencia, es decir, no los podemos pensar fragmentados como en un cortapisas, los tenemos que pensar de una manera holística, y en esa manera holística entonces ya no nos podemos desentender que digamos, no sé, la carrera de biotecnología no tiene nada que ver con los derechos humanos o los derechos humanos aquí no tienen nada que ver, o la de derecho, o la de, no sé, la carrera de composición musical con medios electroacústicos, por mencionarles una carrera que tenemos en la Universidad Nacional de Quilmes. Es decir, todas las carreras tienen el compromiso y tenemos el deber, la necesidad de anclar en una mirada que permita entonces que todos ejerzamos esa ciudadanía donde estemos pendientes de que entonces el compromiso no sea solamente el del docente o el del rector o la rectora a cargo de una universidad o del director de la facultad o el decano, digamos, el nombre que tengan en cada uno de nuestros países, sino todos los que nos tenemos que hacer responsables de nuestra formación. Y en ese marco nosotros creemos, porque hay ya una trayectoria amplia, que necesitamos fortalecer lo que la UNESCO desde los 90 viene promoviendo, una educación en derechos humanos. Allá por 1995, más o menos, 1994, la UNESCO lanzó por primera vez una convocatoria que todos los países asumieran el compromiso de propender a una educación en derechos humanos. Primero lo dijeron en los niveles inicial, primario y secundario, y luego ya fueron avanzando también hacia lo que es el nivel superior. Podemos ir a la siguiente placa si quieren. En ese sentido, ya por supuesto, los resultados no siempre han sido tan rápidos y tan, digamos, plausibles, ¿no? Es un trabajo que va muchísimo más lento de lo que tal vez yo estoy hablando, no sé si muy rápido, ahí William también vos corregime, en torno a que en este marco ya hubo 2 convocatorias más cada 10 años que la UNESCO está haciendo porque se ha avanzado, pero no lo suficiente, en torno a que esa educación en derechos humanos colabore con instituciones educativas entonces más responsables. Que al fin y al cabo, decimos nosotros un poco, la responsabilidad social universitaria la observamos en lo que es la cédula de identidad de nuestras instituciones. Si tenemos una conducción, que propende a considerar a sus docentes como meros trabajadores que deben cumplir una serie de condiciones y por eso se le paga y nada más, tenemos una mirada. Nosotros aquí también hemos pasado por situaciones, nuestra propia Universidad de Quilmes en los 90 tuvo un rector que casi se había transformado en una cuestión de, casi decimos aquí, patrón de estancia, ¿no? Es decir, llevó a casi todos los docentes a una precarización laboral, bueno, fruto después de lo que se descubrió una serie de errores y de acciones, por supuesto, que no tenían nada que ver con la ética y, bueno, después fue llevado a evaluación, etcétera, y desde 2003 para acá tenemos un fuerte acento en una gestión mucho más transparente, más horizontal, más democrática.
y responsable de lo que por lo menos, o lo más responsable posible en torno al diálogo que normalmente circula desde nuestra institución de educación superior. La gestión también, miren, ya se jubiló una querida colega que fue parte de los inicios del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone, así se llama nuestro centro, que está a punto de cumplir 25 años en 2023. Decía Luisa Ripalsino en su momento, miren, si alguien que viene a la universidad, que trabaja todo el día, que tal vez quiere gestionar una beca porque no tiene muchos recursos para poder estudiar, y resulta que cuando llega, no sé, a las 6 de la tarde, no hay nadie en ninguna oficina donde se gestionan las becas o en ningún otro lugar, y eventualmente le dicen, no, usted tiene que venir más temprano porque el horario de atención es solamente en ese otro momento. Entonces estamos pensando una institución para un tipo de público que lo seguimos pensando en términos de quienes no tienen todo el día comprometido en otro trabajo que les permita generar recursos para poder venir a estudiar a la universidad. Entonces estamos aquí con la necesidad de pensar distinto la gestión. Es decir, que el personal no docente, pero también los docentes, etcétera, estemos atentos a ese público que con mucha dificultad, por lo menos aquí en nuestro país, aún siendo pública, aún siendo gratuita la universidad, necesita de ese dinero para trasladarse, para comprar los apuntes, para, no sé, si está un montón de horas estudiando aquí, poder tomar algo, comer algo, en fin, una serie de cuestiones que ni les voy a pasar a mencionar lo que sale este año, un congreso que se va a hacer aquí de la LAIC, calculo que la LAIC lo conocen, es la Asociación Latinoamericana de Investigación y Comunicación. Yo me horroricé con el precio que pusieron y el valor dólar, porque nuestra economía aquí está muy, muy débil en este momento. Bueno, y entonces decíamos, si el diálogo, si la gestión, si la conducción en los discursos es muy, como decimos aquí, progresista, es decir, muy avanzada, pero en la práctica eso no se condice demasiado, estamos ahí con una necesidad de replantearnos lo que debería hacerse más frecuentemente. Aquí hay periodos de autoevaluación institucional, pero que están llegando recién en los últimos 10 años y se realizan cada 5 o 6 años. Y entonces creo que ahí también deberíamos revisar en torno a lo que a nuestras instituciones corresponde como responsabilidad ante toda la sociedad en la que estamos insertos y nos debemos, mayor eficacia, mayor eficiencia, y que no queda toda una cuestión meramente legalista, o voluntarista, que aquí después, un poquitito más adelante, vamos a ver que hay como distintas teorías que abogan sobre lo que tal vez en el discurso cotidiano, más de una vez ustedes como yo habremos dicho. Bueno, la verdad que quería hacer esto, pero no lo hice, pero bueno, la intención es lo que vale, es decir, tenía ganas de hacer algo, no lo hice, no lo concreté, en lo que me comprometí no lo hice, pero digo, la intención es lo que vale. En realidad, en nuestro caso, eso no sería ya suficiente y es un discurso que queda muy atado a eso, al voluntarismo, y que no resuelve nada. Es decir, no, es más, no tiene nada que ver con educación en valores y mucho menos con la responsabilidad social. Y en otros casos, parecido a lo que les decía en el inicio, a lo que tiene que ver con, sobre todo las empresas, no sé, estoy pensando las grandes transnacionales, etcétera, que en sus discursos, en su visión y misión, declaran que van a cuidar el medio ambiente, pero de repente es parte de una estrategia de marketing y no más. Cuando yo pienso en todas las empresas ligadas a lo que es la minería a cielo abierto, la minería extractivista, o a Monsanto, es decir, todo el cultivo transgénico, que en la mayoría de los países del mundo está provocando y sigue provocando destrozos en torno a lo ambiental. Y encuentro que a veces algunas universidades aquí en nuestro país fueron llamadas fuertemente en la atención porque
claro, se acercaban estas empresas a hacer convenio y las universidades estaban a punto de hacer convenio porque les iba a generar ingreso de dinero. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de abandonar un montón de principios que inclusive van en contra de la formación que se brinda dentro de las aulas. Entonces ahí necesitamos revisar un poco esto de ciertas teorías y ciertos discursos abonados en esas teorías que muchas veces circulan casi de manera muy naturalizada, ¿no? Bueno, esto es así, porque ya hace tanto que se da así, entonces debe seguir ocurriendo así. Bueno, ni muy, muy, ni tan, tan. Y también escapar en torno a la responsabilidad social universitaria de ese binarismo que viene de hace tantísimas décadas, calculo que también lo tienen ustedes ahí, que pone como si fuera una disputa de un partido de fútbol o de cualquier deporte, que lo privado es mejor que lo público. Bueno, esta cuestión de que lo privado entonces no debe ser controlado y lo público sí. Entonces entramos en una especie de juego de ping-pong, le llamo yo, hasta ver quién termina ganando ese partido. Y en realidad lo que estamos proponiendo es otro tipo de construcción y otro tipo de significación. Entonces, lejos de esas teorías, en esto de la responsabilidad social universitaria. Tampoco digo nada nuevo, hace décadas que desde el campo popular, desde el campo también académico, uno habla del trabajo en red. Y también sabemos que es dificultoso. Ponernos de acuerdo, por ejemplo, 57 universidades aquí en Argentina lleva muchas reuniones, lleva muchos planteos, lleva muchos análisis, lleva mucha paciencia, pero también la necesidad de una planificación estratégica. Es decir, pensar, si nosotros tenemos, ustedes como yo, estaremos al tanto de los objetivos del desarrollo del milenio y hasta 2030 están planteados una serie de objetivos, bueno, entonces nuestras instituciones sí también están, digamos, encaminadas y han trabajado sobre esos objetivos, algo necesitamos también insertar en nuestro cotidiano trabajo, en las áreas de planificación, de dirección, de gestión, porque si no quedamos otra vez atrapados en buenos documentos, fabulosos documentos, que los repetimos en cuanto ensayo académico, ponencia que presentamos tenemos, pero que termina muchas veces en eso, en un buen escrito, que es coherente muchas veces en cómo ha sido construido, pero que escapa de lo que es la práctica actual a veces de alguna de nuestras instituciones. Siguiente placa. La responsabilidad social universitaria, nosotros decimos que es eso, es un poco la razón de ser. Es decir, si no podemos reducir la brecha entre el discurso y la práctica, la verdad que estamos casi autoengañándonos, ¿no? Un sacerdote jesuita mexicano, el David Fernández, sostiene, ¿no?, que es un vehículo de valores la educación y que es un espacio que se construye, ¿no?, donde todos necesitamos abogar a ese proyecto común en el cual se supone consensuamos. Y que en ese proyecto tiene que haber plena vigencia de los derechos humanos. Él dice, y nosotros un poco nos la hemos creído y en eso venimos trabajando en cuanta posibilidad de incidencia tenemos en que la universidad, así como ha podido romper los muros allá por 1918 para que hubiera una universidad mucho más inclusiva, con los hijos de los obreros, de quienes tienen pocos recursos, pudieran llegar y empezar a formarse en una carrera, en una profesión, también aporta a tantísimos otros campos y crea entonces la posibilidad de una cultura, esto es, de un modo de ser, de sentir. Nosotros decimos que los derechos humanos debemos casi como respirarlo, como el aire, es decir, los tenemos que tener ahí
las 24 horas del día, sin un carácter obsesivo, es decir, pero sí saber pensarnos y tratar de proyectarnos siempre en que no hay un momento para decir, bueno, ahora después de, no sé, de 18 a 24 es el momento de respetar los derechos humanos. Y en el otro resto del día, bueno, si se da, se da, y si no, paciencia. Nosotros creemos entonces que el tema de la responsabilidad social universitaria sí tiene que estar fuertemente asentada en los derechos de todas las personas, y que entonces ya no son algo que, bueno, ustedes que se dedican a los derechos humanos, está bien, ocúpense, a ver, vengan, denos un cursito y a ver cómo hacemos. O bueno, sí, después los vamos a invitar en algún momento y que nos den una charla en la carrera y con eso ya está. En realidad hemos dado un paso el año pasado, y este año el Ministerio de Educación nos ha confirmado que hay presupuesto para hacer una segunda edición. Esta red interuniversitaria de derechos humanos que pasó a ser oficial a partir de 2018, pero que ya existe desde 2015, brindamos el año pasado 2 momentos de formación. Uno de formación de tutores y tutoras. ¿Para qué? Para un curso que, como todavía estábamos en el modo no presencial, fue virtual, de 3 meses de duración para docentes de cualquier carrera de nuestras universidades públicas. Y la verdad que como primer paso, como primera edición que dimos, no nos fue tan mal. Es decir, hubo 1.500 docentes inscriptos y 1.000 terminaron y tienen su certificado, su acreditación y presentaron su trabajo final luego del curso. Y con ellos no se acabó una vez que terminaron el curso el compromiso de la universidad, sino que los convocamos a reuniones en cada universidad para empezar a pensar ya con ellos, y no solamente el equipo que formamos parte, por ejemplo, del Centro de Derechos Humanos, cómo hacemos para que los derechos humanos estén dentro de la mirada y los contenidos de cada materia, de cada carrera, sino que nos pusimos a empezar a pensar con ellos. Esto es, otra vez, pensar en comunidad, pensar en sentido más amplio, no solamente una cuestión de especialistas. En ese marco, entonces, es que nosotros entendemos que debemos trabajar y debemos pensar la responsabilidad social de las universidades y no solamente las universidades. Aquí también hay como una pequeña diferencia entre lo que son los niveles superiores que llamamos universitario y el no universitario, que son fundamentalmente, solamente en Buenos Aires, más de 200 institutos de formación docente, que tienen también una enorme matrícula de todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la educación que van a estar al frente de una comunidad de niños, niñas en el nivel inicial, o de niños, niñas en el nivel primario, o de adolescentes en el nivel secundario, y que entonces hay un poder multiplicador hacia toda la sociedad, hacia sus familias, de llevarse en su formación una mirada más respetuosa del otro. Por ejemplo, estamos en un tiempo donde circula tan fuerte, y vamos pasando a la siguiente placa, el discurso del odio, ¿no? No sé cómo andarán por ahí por los medios y las distintas situaciones sociales en Colombia, pero aquí está muy fuerte, sobre todo en los medios hegemónicos, el discurso del odio. Que algunos decían, bueno, con la pandemia nos vino la exacerbación de ese tipo de discursos. En realidad ya existían. Es cierto que con la pandemia, al estar tantas horas uno adentro de casa, aunque más no fuera, también trabajando, dando las clases virtuales, etcétera, lo real es que aparecieron fuertemente unos discursos sumamente reprochables, y que si teníamos actitudes xenófobas, los discursos intentaron profundizar mucho más esa xenofobia, esa discriminación hacia distintos colectivos, ¿no?
Entonces, en ese marco, nosotros creemos que hay un fuerte trabajo que hacer en torno a formar en derechos humanos para que esa institución de educación superior se entienda comprometida con todos sus actores. Entonces les mencionaba, y ahí ustedes tienen después para visitar si quieren, los enlaces a, por un lado, la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos que mencionaba recién, y otro colectivo que fundamos con colegas de universidades de Brasil y de Uruguay en su momento, en 2012, que es la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos. En este momento nosotros somos más o menos unas 40 y pico de instituciones universitarias de toda América Latina y el Caribe y tenemos un evento cada 2 años que le llamamos coloquios. El 10º coloquio, a que no saben dónde va a ocurrir. En Colombia. 2023, así que ahí ya les estoy anticipando. La Uniminuto es parte, junto a la Universidad Pedagógica Nacional y otra serie de instituciones y movimientos que ya han armado una comisión y están trabajando para hacer un evento preparatorio ahora en octubre, creo, o en septiembre, perdón, y el evento que hacemos cada 2 años será el año próximo, que calculo que en Bogotá, seguramente. Y bueno, ahí tenemos otras redes que también abogan en términos de derecho en algo más focalizado. RUGE dice ahí porque es la de género, todos los temas vinculados a la cuestión de género. Una red muy potente que trabaja aquí en nuestras universidades sobre todo lo que tiene que ver con discapacidad y entonces también la inclusión de todas las personas con discapacidad, no solamente motriz, por supuesto, sino con una cantidad de otras discapacidades y que también nos llama y nos interpela en tanto instituciones públicas de educación superior. Creemos entonces que la responsabilidad social, un poco lo que nos obliga es a trabajar en torno a esto que decíamos para la inclusión, para que tenga realmente un carácter muy abierto en nuestras instituciones o cada vez más abierto, que tenga un alto nivel de aceptabilidad, de legitimidad y no solamente de mero legalidad, de cooperación y no de competencia. Aquí en Argentina, aún siendo muchas y públicas, no nos ponemos a competir para ver quién le saca más alumnos a la otra, o como no son gratuitas, entonces no nos ponemos a disputar quién cobra una cuota, una matrícula más baja respecto de la otra. Entonces nos corremos de ese lugar que muchas veces entra en ese binarismo que hace un rato les decía. El hecho de que lo público, lo privado, entonces lo privado aquí muchas veces en el discurso aparece, bueno, que es mejor que lo público, que también es parte de una falacia. Hay buenas universidades de gestión privada y hay también muy buenas de gestión pública, pero también hay fallas en las de gestión privada y también las hay, las fallas en las de gestión pública. Entonces, ni unos ni otros creemos que nos podemos vestir de santos, ni autodenominar santos, es decir, eficaces y coherentes en todo, porque siempre estamos con esos desafíos. Muy fuerte ligado a aquel movimiento de la reforma universitaria es el tema de la autonomía. Aquí se defiende a rajatabla el tema de la autonomía de las universidades. Miren, 2015-2019 en nuestro país hubo un gobierno que directamente mandaba a las fuerzas de seguridad, como es Gendarmería, a entrar en las universidades sin que hubiera denuncia alguna hecha por nuestras autoridades y empezaba a prepiar a los estudiantes. Eso hubo que lucharlo, salir a las calles y reprocharle al gobierno de entonces que quería inmiscuirse en lo que ya había ocurrido, pero en tiempos de dictadura, que ingresaran las fuerzas militares y se llevaran y desaparecieran estudiantes que supuestamente eran peligrosos, solamente por pensar. Entonces, en ese marco, hay una fuerte tradición en Argentina de entender que la responsabilidad social universitaria pasa por ejercer con responsabilidad la autonomía que está consagrada por ley en nuestra Constitución Nacional. Y que entonces, ligado a eso,
luego la autonomía y la libertad de cátedra, bueno, lo que ustedes ya seguramente conocen. Y que entonces esa responsabilidad social universitaria resignifica la palabra valores. Cuando hablamos de educación en valores, que hace un rato yo un poco le ponía un carácter crítico, a veces aquí se dijo educación en valores, bueno, vamos a hablar de que todos tenemos que respetar el medio ambiente, todos tenemos que respetar los derechos de la persona, porque quedaba en algo más bien de carácter, más bien teórico, es decir, conozcamos que hay leyes que nos piden que tenemos que actuar así y no valores que estén consagrados por los aportes concretos que hacen nuestras instituciones. El que ya les mencioné, el que les puse ahí entre paréntesis, todos los avances científicos que, por ejemplo, rápidamente, no solamente Argentina, todo el mundo pudo dar cuenta enseguida para encontrar vacunas rápidamente que, si bien no son definitivas, pudieran disminuir los grados de letalidad del coronavirus, hacen entonces que sean altamente valorables las acciones y los avances, los logros científicos que nuestras instituciones están logrando y vienen logrando hace rato. Yo siempre menciono que, por ejemplo, aquí en la Universidad de Quilmes llevó 18 años encontrar una vacuna contra el cáncer de pulmón que recién ahora está por salir al mercado. Fíjense, una vacuna, 18 años entre dos universidades, la de Quilmes, la de la Universidad de Buenos Aires y un laboratorio privado. Pero bueno, aquí estamos. Es decir, ahora sale lo que casi todas las vacunas que conocemos que nos suministran desde que nacemos hasta más o menos la entrada en la adultez, en todo el mundo, toda la vida a todos nos, o a casi todos por lo menos, nos suministran para que tengamos mayores defensas. Y el tema de la sustentabilidad, esto es el uso responsable de esos recursos. La responsabilidad social universitaria entonces escapa, en el caso de nuestras universidades públicas, al concepto de empresa. Esto es, la empresa debe haber saldo, digo, hay ganancia, no hay ganancia, entonces esto funciona bien, funciona mal, y sobre eso decir, ¿es eficaz o es ineficaz la empresa? Aquí nosotros estamos en ese otro debate y disputa siempre de sentido, pero también en la realidad concreta con los poderes en que está organizado cualquier país, el poder legislativo y sobre todo el poder ejecutivo, para que, bueno, lo que está aprobado para que se invierta en educación, efectivamente se invierta para educación y no vaya después a otras áreas que no correspondan. Y en ese marco nosotros tenemos muchas veces discursos que por lo menos ahí están concentrados en tres tipologías. He visto en esta charla, el escrito está y seguramente William lo puede facilitar, o cuando esté el libro será ahí motivo para que lo puedan consultar más en detalle, pero hay en torno a esto de la responsabilidad social universitaria un discurso que le llamamos de los simuladores, ¿no? Es decir, nosotros estamos a favor del medio ambiente, bla, 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 pero en realidad después en la práctica muchas organizaciones, sobre todo las de carácter lucrativo, las empresas, etcétera, terminan en eso, en que para quedar bien ante la comunidad dicen, miren qué bueno que somos nosotros, donamos, por ejemplo, para la escuela tal, donamos 2 computadoras. Pero eso a cambio de qué? En realidad, esa empresa vierte desechos, por ejemplo, en lugares no permitidos, eso afecta al medio ambiente, a la salud de los habitantes cercanos a ese lugar donde vierte efluentes que contaminan no solamente el agua, sino contaminan la tierra, por ejemplo, si fuéramos a lo ambiental. Entonces, el tema de los valores, en una de esas apuestas teóricas y discursivas, nosotros llamamos que muchas veces queda en eso, en un juego de simulación. Digo que hago esto, pero en realidad en la práctica hago exactamente lo opuesto. Lo que decíamos recién, este carácter competitivo, ¿no? Los buenos versus los malos, la privada versus la pública, y la caridad mal entendida. Esto de que, miren, qué bueno que somos, nosotros ganamos mucho dinero en nuestra empresa y entonces vamos a hacer una donación
para, no sé, la organización que trabaja sobre el tema de adicciones en los jóvenes. Y aquí hay suficientes casos probados que muchas veces esa donación que hacen muchas empresas en realidad es para no declarar y no pagar impuestos al organismo fiscal que corresponda. Entonces, lo que supuestamente entregan porque son generosos a una organización, en realidad lo único que está ocurriendo es que evaden impuestos, ¿m? En muchos casos probados, no es en todos, pero sobre todo en las grandes corporaciones lucrativas y, por ejemplo, las mediáticas hacen continuamente eso, continuamente. Otra cuestión de la que necesitamos escapar en ese binarismo también es el dualismo al cual muchas veces ha estado y todavía sigue estando de alguna manera expuesta las instituciones de educación superior, ¿no? Una cuestión de, bueno, si no hacemos esto, entonces somos un desastre como organización o como carrera. No, en realidad lo que necesitamos es otra vez una buena planificación estratégica entre todos los sectores. Debo decir que algún conocimiento tengo porque, bueno, hay un familiar que ahora está terminando su ciclo, digamos, está a punto de jubilarse en la Universidad Nacional de Córdoba y es especialista en planificación estratégica, se ha formado inclusive muchísimo en eso y ha asesorado a muchas universidades. Y es en ese marco yo he participado en más de una ocasión. A veces hay una praxis tan obsesiva que termina en casi en una cuestión esquizofrénica, incluso en esto de los derechos humanos, ¿no? Es decir, tenemos que estar en la calle continuamente, tenemos que estar ayudando a todos y entramos en una vorágine casi de la acción por la acción misma y perdemos de vista, si se quiere aquí en sentido opuesto, el discurso, es decir, estamos tan metidos en que queremos mejorar nuestras sociedades y tan incentivados que muchas veces cometemos errores. Y entonces aquí también necesitamos escapar a cierto discurso y también práctica, ¿no? Que termina un poco, la palabra no me pertenece, más bien la utiliza Luisa Ripalcina, que la cité hace un rato, está en una praxis de la esquizofrenia, ¿no? Que termina incluso a veces, porque se nos va la vida, no nos alcanza las 24 horas, en que asumimos compromisos que después no podemos cumplir, porque terminamos en que los que trabajamos en derechos humanos parece que nos tenemos que convertir en una especie de Superman o Supergirl, ¿no? Como podría ser el Centro de Derechos Humanos. Y aquí nosotros pensamos que los derechos humanos los tienen que asumir todos, más allá de que haya un Centro de Derechos Humanos dentro de la Universidad Nacional de Quilmes, por ejemplo. Siguiente placa. Y vamos bien con el tiempo o ya nos estamos excediendo, William. Por favor, ahí vos controlame para que yo no me vaya demasiado. Ya vamos cerrando. Igual te queda esta, entonces apenas para dar paso también a nuestros invitados egresados de tanto de la maestría como de psicología y están allí. Perfecto. Bueno, gracias, muchísimas gracias, William, entonces. Y bueno, algunas de las ideas. Calculo que a Enrique Dussel lo tienen conocido, es un filósofo, bueno, mendocino él, argentino, pero que en la dictadura ya en los 70 se exilió en México, ahí se ha quedado a vivir, todavía sigue muy lúcido a sus años y tiene, bueno, una cantidad de obras inconmensurables. Yo simplemente aquí rescato algo, él escribe mucho sobre la política, sobre la filosofía de la liberación, sobre la ética también de la liberación, y marca que la ética, dentro de lo que nosotros entendemos, debe ser parte de nuestro modo de ser y estar en las universidades y en nuestro modo de ser de llevar adelante como parte de la institución para que sea provechosa no solamente para los que estamos momentáneamente, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, sino para toda la comunidad
estoy pensando, no sé, aquí en a veces los adultos mayores que vienen tan solo a veces a lo mejor a participar de un taller que dura una semana, 2 semanas, y que por primera vez entran a una universidad y se sienten tan, pero tan felices y gozosos de decir, la pucha, a mis años, a mis 80, a veces uno ve hasta de 90 años, estoy en la universidad, he podido llegar a la universidad. Y no es poco, y tampoco no es una especie de encandilamiento, esto de que por un rato vengan a la universidad. Es que la universidad ha entendido que la formación no acaba solamente con el otorgamiento de un título, de un papel al final de un trayecto, sino que debe tener también propuestas y apuestas tal vez más cortas, más breves, para otro público que durante muchas décadas en nuestras universidades siempre tuvo que mirar casi desde afuera. Y si entraba, entraba a acompañar a ese hijo, esa hija que venía a su colación de grado a celebrar que había terminado la carrera, aprobado su tesis y venía a recoger su diploma. Entonces, en ese marco, Enrique Dussel un poco propone que esto, ¿no? Que tenemos que incluir esto de la ética en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones y hacerlas, por supuesto, factibles y para eso considerar todos los medios, no medios de comunicación, que también necesarios para llegar a eso. Y otra vez, corrernos de aquello de quién tiene y quién no tiene, quién saca más provecho y quién menos, o quién es en función de lo que tiene o lo que no tiene. Clásicos discursos que tienen tanta edad ya que huelga, calculo que aquí tengamos que profundizar en eso. Y nosotros aquí entendemos que entonces otra vez nuestras instituciones públicas son instituciones porque son como tal un derecho humano. En este momento nosotros estamos trabajando en una propuesta de fundamento en la cual no estamos solos, por supuesto, hay varios otros referentes aquí, por lo menos en Argentina, donde estamos hablando ya de la universidad como derecho, es decir, no la educación superior como derecho, sino la universidad toda, es decir, todos los actores que estamos insertos en la organización, entonces nos constituimos como derecho para todas, para todos, para todas, ¿no? Entonces ya no es una cuestión de entre alguien estudió porque nosotros somos buenos los que estamos, entre comillas, del lado de adentro, sino porque es un derecho que tenemos que garantizarnos y garantizar a todos los que habitan, en nuestro caso, nuestro territorio argentino. Y también, la verdad que celebramos que hace muchos años hay convenios, como siempre ha ocurrido, entre distintos países y nuestras universidades. De hecho, hay una buena camada de Uniminuto que ha pasado en los últimos años antes de la pandemia aquí por la Universidad Nacional de Quilmes. Así que siempre es un gusto poder también seguir recibiendo a quienes quieren venir también a ser parte de su trayecto de formación. Yo creo que más o menos por ahí andamos, William. En todo caso, bueno, estaré atento a si hay algunas preguntas o consultas y eventualmente agregamos algo más. Y muchísimas gracias por la paciencia, por la escucha y esperemos por lo menos haber agregado alguna novedad tal vez a lo que ya saben ustedes y conocen. Néstor, muchísimas gracias por tu participación, por pues, darnos este espacio pues, para compartirlo contigo. Dejamos abierto el espacio para las preguntas, para que nos las coloquen a través del chat, o si quieren hacerla en línea, levanten la mano y prenden la cámara pues, para conocerlos, para vernos un poquito más. Si tienen preguntas, las podemos hacer en este momento. Igual, Néstor, también decirle a la gente que nosotros tenemos el proyecto de libro de Ciudadanías Emergentes. Este libro, voy a colocarlo por aquí, para que vean, es un libro que estamos ahorita proponiendo desde la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, donde apareces tú con el tema de responsabilidad social
social universitaria, desafíos más allá del discurso. Este libro pues sale de una propuesta que se hizo en el simposio virtual de ciudadanías emergentes en el año 2020, que ahorita lo estamos ya visualizando, que va a quedar tanto escrito como en físico como en digital. Entonces, la invitación es para que conozcan a finales de este año ya saldrá la publicación de este libro con este tema que también aparece allí, que es el de responsabilidad social universitaria. Muy bien. ¿Vale? Si no tenemos más preguntas, entonces demos paso directamente a nuestros egresados. Nosotros tenemos como invitados el día de hoy a dos egresados de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Entonces, en primera instancia, les presento a Luis Aya. Luis es psicólogo, especialista en pedagogía e investigación, es magíster en investigación integrativa y magíster de la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía de Uniminuto. Él es docente investigador en temas de complejidad social, procesos ciudadanos, psicología política, identidad campesina, el líder de proyectos sociales y actualmente está trabajando en Uniminuto como el coordinador del Centro de Educación para el Desarrollo. Luis, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, William. Buenas noches para todos y para todas. Asimismo, también nos acompaña Vladimir Cañas. Vladimir es psicólogo de Uniminuto. También es especialista en la gerencia de riesgos laborales, seguridad social, y ha trabajado y tiene amplia experiencia en la implementación de programas de intervención de riesgo psicosocial en diferentes organizaciones. Es especialista en riesgos laborales, en educación experiencial y coaching. Vladimir, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, Néstor, y gracias por el aporte. Bueno, nosotros Muchas pues gracias. los invitamos a ustedes para conocer un poquitico más de todo este proceso que ustedes han desarrollado con este tema de responsabilidad social universitaria. Entonces, quisiera hablar con ustedes sobre cómo ven o cómo ustedes creen si se brindaron desde la universidad elementos necesarios tanto como principios, valores generales y específicos para generar un impacto en la sociedad. Entonces allí podríamos encontrar cómo se crea o cómo podemos encontrar un profesional formado en Uniminuto, eh, a diferencia de otros que se gradúan de otras instituciones de educación superior. ¿Cuál creen que es esa principal diferencia que encontramos entre los profesionales de Uniminuto frente a este tema? Luis, si quieres, sí. Bueno, yo creo y pues más que creer, al conocer ya internamente Uniminuto, uno puede mirar que en todo el recorrido, los pregrados, los posgrados y las maestrías tienen muy en cuenta ese carácter de la otredad, de ver al otro. Y en este caso, la maestría de paz, pues resalta mucho esa idea de tener muy presente que el conocimiento debe estar al servicio de los demás, que la misión de la universidad no es para sí misma, sino que la misión de la universidad es para poder tener más herramientas y ayudar a las personas. Desde allí es donde se empieza a forjar esa idea de una responsabilidad, de esa responsabilidad social, pero Uniminuto la enfoca muy bien en esa responsabilidad hacia la persona. No es solamente la sociedad, sino es el otro. Entonces, siempre está muy presente y tanto docentes, textos, la misma estructura, estos espacios van humanizando. Y eso es muy característico de Uniminuto, tener presente al otro y tener presente que todo conocimiento debe ponerse al servicio de alguien. Es muy, muy característico de Uniminuto y le reitero, ya internamente se han hecho algunos trabajos de comparaciones con otras universidades y siempre se destaca eso, siempre tenemos el carácter diferencial, que hasta las investigaciones que se realizan no quedan solamente para una idea teórica o para un texto, sino que el principal objetivo es que esa investigación, esa acción pueda resaltar al otro, siempre se exalta al ser humano. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Luis. Definitivamente, los egresados de la universidad tienen un sello muy particular con esa sensibilidad social que
que pues está estableciéndose desde las mismas aulas. Creo que una de las cosas que me llamó mucho la atención del abordaje del doctor Néstor fue el tema de un vehículo de valores, y que definitivamente puedo dar fe que dentro de lo que se desarrolla y lo que se vive en cada una de las aulas, hay un gran impacto humano, hay un gran impacto hacia la sensibilidad social desde los mismos maestros, que nos invitan definitivamente a hacer o a salir y continuar con ese legado que hemos recibido desde la misma fundación de la universidad. De hecho, pues dentro del campo en el que me desarrollo y me desenvuelvo, tengo la oportunidad de compartir con muchas organizaciones o de establecer comunicación con organizaciones del sector privado, y definitivamente una de las características o sellos de los profesionales Uniminuto tiene que ver con esto, con lo social, tiene que ver con la sensibilidad hacia las necesidades de los otros, y tiene que ver con ese actuar no solamente desde un punto de vista teórico, sino concretando acciones específicas en la comunidad para desarrollar iniciativas transformacionales que traen bienestar. Y eso definitivamente me hace muy orgulloso de todo este proceso que se ve evidenciado y materializado en estos proyectos de vida. Definitivamente creo que sí, estoy muy de acuerdo. Una pregunta, pues viendo ya los ejes polémicos que están abordando allí, el tema de responsabilidad social universitaria y las implicaciones que han desarrollado directamente en la función ya en el ámbito laboral, ¿ustedes cómo ven desde los diferentes escenarios de investigación, cómo se visualizan estos escenarios de responsabilidad social universitaria? ¿Cómo se empieza a visibilizar este tema directamente en el ámbito laboral? Vladimir. Bueno, bien. Ok, no, Luis ya comenzó. Dale, Luis. Dentro de lo que ya es este mundo profesional, y nuevamente, pues yo tengo el criterio porque miro la universidad desde adentro, se puede ver que los egresados siempre tienen dos características, y las mismas empresas lo resaltan siempre con mucho orgullo. La primera es que las personas que han pasado por Uniminuto, que han pasado por las maestrías, siempre están proponiendo. No esperan que las cosas sigan el curso que ya traen, sino que siempre están aportando un algo más. Y aparte de eso, vuelvo a ser reiterativo, tienen muy en cuenta al ser humano. Es decir, siempre tienen la idea que toda acción, todo trabajo debe funcionar no solamente para generar unas riquezas económicas, sino que debe generar algún tipo de progreso, entre comillas, de mejoramiento, pero de ese ser humano, de su ser interno. Es una huella que queda muy fuerte, y ahí es donde se empieza a ver cómo esa responsabilidad social que se va empezando a formar desde la universidad va a trascender. No solamente queda en un campus universitario, sino que va más allá. Dentro de las investigaciones, nuevamente se plantea esas investigaciones más ubicadas, más dentro de unos territorios muy específicos, donde la idea de la investigación es que se genere unos procesos de transformación social, que sería otra palabra que los egresados de Uniminuto van a tener muy presente, y es buscar transformar realidades, no dejarlas estáticas, sino poder aportar para que haya algún tipo de cambio a largos plazos, porque eso también es fundamental. Se miran a los largos plazos, y dentro de un contexto colombiano, yo tendría que decirlo, y más acá estando con la maestría, es que se tiene muy presente la idea de paz y de los otros desarrollos o desarrollos otros. Se puede ver en las investigaciones que se hacen, en las partes laborales, esas propuestas que yo les decía que pueden hacer estos egresados, se empiezan a notar estos dos conceptos con muchísima fuerza, porque siempre se está buscando la mejoría del ser humano, pero más en Colombia, esa mejoría dentro de contextos de paz. Los he visto, he conocido personas en otras partes de Colombia donde ellos exaltan mucho eso,
pues porque ven la necesidad a partir de nuestra historia y de esos otros desarrollos donde siempre quedan con la idea. He conocido también algunos egresados que quedan con la idea de sus tesis de maestría y van poco a poco aplicándolos de otros desarrollos, unos desarrollos otros, en diferentes empresas. Entonces es algo que va mostrando que el conocimiento se vuelve praxeológico, no queda teoría, sino que siempre está buscando un ayudar. Sí, definitivamente dentro de el contacto, la red que tenemos como egresados, hay una de las características de esa materialización de la responsabilidad social universitaria, y es esa continuidad de las prácticas o iniciativas de servicio, siempre pensando en el bienestar del otro. Es increíble cómo, a pesar pues de esa cultura que de pronto el doctor Néstor estaba abordando, me gustó muchísimo esas tendencias que ya se han normalizado y naturalizado en nuestra cultura, donde se busca el máximo beneficio con la menor cantidad de esfuerzo, donde se mantiene pues esa sobrevaloración del bienestar propio sobre el de los demás. El egresado Uniminuto continúa pensando en cómo a través de su rol dentro de la organización, de su rol empresarial, de su rol a través del emprendimiento, porque muchos están en el área del emprendimiento, pueden aportar ese grano de arena en la transformación social y bueno, muy comprometidos con dar la milla extra en este sentido. Es increíble cómo las iniciativas de voluntariado se perciben, o digamos, o más que se perciben, están siempre contando con la respuesta del egresado desde los diferentes campos de la sociedad. El egresado Uniminuto definitivamente tiene este ADN y bueno, con todas las demandas y las situaciones que estamos viviendo, es un gran aporte que puede desarrollar o que hace en pro del bienestar y la paz de nuestra nación. Muchísimas gracias. Ya para terminar, podríamos mirar o cómo verían ustedes el tema. Pues Uniminuto tiene su sello propio de responsabilidad, pues directamente de trabajar trabajar para las comunidades, directamente pensando en el desarrollo social de la gente. ¿Ustedes creen o cómo verían ustedes si en Colombia haría falta, qué le haría falta a las instituciones de educación superior para que obviamente esta apuesta como tal se amplíe a todos los graduandos de todas las universidades? ¿Qué faltaría para que las universidades apropien este sello como tal y empiecen a trabajar por de sus comunidades? ¿Cómo lo verían ustedes? La respuesta puede ser peligrosa, ¿no? Pero digamos, en estos espacios es donde se tiene que dar. Es empezar a mirar, digamos, lo que caracteriza a Uniminuto es tener en cuenta al ser humano, pero a todas las universidades creo que les está pasando, y es dejar de verse como una empresa nada más, sino volverse a recordar como una universidad, un sitio donde debe encontrarse el conocimiento, la crítica, la construcción, y dejar un poco al lado esa idea tan peligrosa donde se embarca en ese papel de ser solamente empresa. Porque cuando se es solamente empresa, pues se van simplemente a medir resultados, no se tienen en cuenta procesos. Lo que se va a querer es que aumenten los montos económicos, pero no que aumente ese desarrollo humano. Eso es un peligro, y es un peligro que uno va mirando, y en distintas universidades ya cayeron en eso. Hay otras que están como en ese riesgo, pero creo que hay que replantearse nuevamente la misión de la universidad. Uno no puede negar, más en estos contextos, que la universidad pues tiene que ser un negocio para sobrevivir, o sea, porque tiene que alimentarse a sí misma para poder seguir. Pero el riesgo también es que se quede solo con la idea de empresa. Si se queda solo con una idea de empresa donde no haya un discurso que siga hablando del ser humano, de las comunidades, de ese desarrollo permanente, va a tener muchos problemas. Y eso hay que mirarlo, y se desglosa, se deshacen muchas otras formas.
también la investigación, si seguimos viendo solamente la investigación, que hay que generar única y exclusivamente productos top, pero no se generan productos, por ejemplo, desde investigaciones, acciones participativas, donde la comunidad sea la protagonista, vamos a hacer lo que siempre hemos peleado, y es no ver a las comunidades como un objeto, no ver las comunidades como un sujeto real, sino más bien como un objeto. Y eso es un peligro también. Y vuelvo a lo mismo. Hay que generar productos top, pero no hay que quedarse en eso, sino hay que ver que las universidades tienen una amplia gama. Habrá que cumplir con unas cosas que nos exigen, pero igualmente tiene que haber un discurso que muestre una posición otra, donde el ser humano sea central, donde la vida sea central, donde la comunidad tenga una fuerza muchísimo más grande. Bueno, y creo que sumado a ello también el reto que nos deja el encuentro del día de hoy es el mirar en red, el trabajar en red por una sociedad, salir un poco del individualismo, del egoísmo, del sostenimiento propio y empezar a mirar el cómo nos unimos. Creo que eso es algo que culturalmente es un paradigma muy fuerte. Cómo nos unimos a ver la sociedad, las necesidades y poder unir esfuerzos para. Creo que eso ayudaría muchísimo desde la producción, desde ese conocimiento científico de lo que hablamos el día de hoy, pero adicionalmente desde esas prácticas o iniciativas que nos conectan para desarrollar o hacer respuesta de problemáticas sociales sentidas. Y eso nos enfoca correctamente y nos desenfoca de pronto de ese afán por como lo decían hace un momento Luis, del top, del poder tener esa carrera taquillera que nos permita, no, y nos enfoca realmente a lo que es importante, y es cómo podemos aportar y cómo podemos ser parte de la solución de las problemáticas sociales sentidas. Bueno, no me queda sino dar las gracias por la participación a Luis, a Vladimir, por estar aquí como egresados como tal de la Facultad de Ciencias Humanas, y a Néstor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Igual esperamos que próximamente vengas a Colombia, que pases con nosotros un tiempito, que podamos interactuar ya de manera ya personalizada, poder darnos un abrazo y estar nuevamente trabajando en estos temas que de verdad nos apasionan a todos. Muchísimas gracias, Néstor. No, ustedes y también muy valioso lo que Vladimir y Luis recién nos compartían. Nosotros todavía en tema por ejemplo, todo lo que es proyección social, todavía no está suficientemente curricularizado, entonces a veces eso no motiva mucho a los estudiantes a comprometerse, bueno, estar en contacto en el territorio con las problemáticas, entonces hay que trabajar eso. Así que, como decía en el inicio, nosotros y ustedes, es decir, todos tenemos desafíos y por suerte tenemos estas provocaciones, buenas provocaciones que han pensado ustedes para que hagamos intercambios. Así que bueno, agradezco mucho el tiempo y agradezco la disponibilidad y la invitación. Muchas gracias. Bueno, y a todos, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Vamos a publicar directamente dentro de o les vamos a enviar a través del canal de egresados el link para que ustedes puedan acceder nuevamente a esta videoconferencia, y esperamos pues, tenerlos próximamente en Charlas desde el Concepto. Es un evento que nosotros realizamos desde la maestría y que obviamente invitamos a todas las personas para que participen sobre temas que estamos desarrollando a nivel nacional y general dentro de la facultad. A todos les deseo una feliz noche y que tengan y que pasen muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.